Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. Venezuela amaneció el 8 de julio de 2017 con una noticia que sacudió y convulsionó el escenario político muy inestable en Venezuela, que ya suma 99 días de protestas, 92 muertos, 1.419 heridos y más de 3.600 detenidos. Se conoció la noticia de una medida sustitutiva de libertad de casa por cárcel o arresto domiciliario para el líder opositor, el preso político, preso de conciencia, Leopoldo López. Se le otorgó una medida de casa por cárcel. Diversos medios de comunicación, entre ellos medios nacionales, medios venezolanos, lo califican como una liberación, pero técnica y jurídicamente no es una liberación, es una medida sustitutiva de libertad. Por lo tanto, Leopoldo López no es libre, aún no fue liberado, simplemente se cambió su sitio de reclusión de un penal, de una cárcel, de una celda, a su vivienda, su domicilio, su casa, su hogar. Es así pues que esta medida sustitutiva de libertad le fue otorgada a Leopoldo López por una sentencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Se presume que esta medida de casa por cárcel para Leopoldo López se dio por una negociación, pero esto lo desmintió el mismo preso político, el mismo líder opositor, Leopoldo López, al asegurar que no hubo negociación, que se trató de una decisión unilateral. La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia habría dictado la sentencia por una supuesta orden o decisión unilateral del gobierno. Esto no ha sido revelado, tampoco será revelado, pero lo que sí fue difundido fue una nota de prensa por parte del Tribunal Supremo de Justicia vía Twitter a través de su cuenta @tsj_Venezuela, en la que se expresa y se comunica lo siguiente a través de esta sentencia. Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia otorga arresto domiciliario a Leopoldo López. Con ponencia del magistrado Michael Moreno, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia se abocó de oficio a la causa contra el ciudadano Leopoldo López, en virtud que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución. Asimismo, y en virtud de información recibida sobre la situación de salud del dirigente político, el magistrado oponente Michael Moreno consideró ajustado a derecho otorgar una medida humanitaria a López, la cual se hizo efectiva este mismo viernes 7 de julio. La medida le fue otorgada el viernes 7 de julio. Leopoldo López fue trasladado desde la cárcel militar de Ramo Verde a su vivienda a las 4 de la madrugada. A esa hora fue trasladado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia, el SEBIN, quienes custodiaron con sus vehículos, sus unidades móviles, el perímetro y los alrededores, las cercanías de la vivienda de Leopoldo López en Caracas. Esta medida fue dada a conocer el sábado 8 de julio. Venezuela amaneció con la noticia y con la ponencia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno. Se le otorgó esta medida sustitutiva de libertad. Recordemos que Leopoldo López fue condenado por los delitos de instigación a la violencia, asociación ilícita para delinquir, incendio y daños en grado determinador. Fue sentenciado a 13 años y 9 meses de prisión, casi 14 años de prisión. Pasó un proceso de juicio por un año hasta que fue llevado a prisión, fue sentenciado a prisión por la magistrada o la que fungía como presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Moreno, y también hubo participación en ese juicio contra Leopoldo López, de la que actualmente es vicefiscal de facto, designada fraudulentamente por el Tribunal Supremo de Justicia, vicefiscal general Catherine Harrington. Participó en ese proceso. Leopoldo López salió de Ramo Verde y le fue otorgada esta medida sustitutiva de libertad de casa por cárcel. Reitero, no es una liberación, es una medida de casa por cárcel, minutos después de que el líder opositor, dirigente de Voluntad Popular y también impulsor de esta
de estas protestas, esta ola de protestas que ya suma 100 días, Freddy Guevara leyera un mensaje del mismo Leopoldo López sobre el compromiso del preso político con el país. Luego de esto, Leopoldo López fue trasladado de su celda en Ramo Verde a su vivienda en Caracas. Se trató de una decisión unilateral. Según su tía Edith López y el mismo Freddy Guevara, Leopoldo López se encuentra en perfecto estado de salud. Lo curioso es que esta noticia se dio a conocer y fue difundida primero al otro lado del mundo que en Venezuela. Se dio a conocer primeramente por la difusión de medios españoles y luego por la difusión por información exclusiva que le otorgaron familiares de López a CNN, y los medios internacionales, medios españoles y CNN, fueron los primeros en enterarse de esta noticia, incluso primero que los medios venezolanos. Según el abogado Leopoldo López, no se trata de Juan Carlos Gutiérrez, sino de Javier Cremades. El dirigente político fue visitado en su celda por quien es ahora el actual canciller de Venezuela, Samuel Moncada, en sustitución de la ex canciller Delcy Rodríguez. El canciller Samuel Moncada, ex embajador de Venezuela ante la OEA, lo visitó personalmente en su celda y le comunicó que sería trasladado a su casa porque le fue otorgada una medida sustitutiva de libertad, una medida de casa por cárcel. No es el debido proceso que el canciller de una nación se dirija a la celda de un preso político para comunicarle que le será otorgada una medida de casa por cárcel. En todo caso sería la misma fiscal general de la República o el fiscal encargado del caso del Ministerio Público quien le debería comunicar tal noticia, tal medida, de acuerdo a lo que se expresa también con respecto a la medida sustitutiva de libertad en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal sobre las medidas cautelares sustitutivas de libertad. La familia de Leopoldo López denunció hace más de 2 años que fue víctima de torturas físicas y psicológicas, pero sobre esta situación ha habido controversia, ha habido pronunciamientos y declaraciones, porque luego de darse a conocer esta medida para Leopoldo López, se pronunció y declaró el defensor del pueblo Tarek William Saab, quien declaró, entre otras cosas, lo siguiente: quien imputó delitos por los que estaba preso en Ramo Verde, Leopoldo López, fue el Ministerio Público, no el gobierno ni nosotros. También declaró Tarek William Saab y anunció que al menos 30 medidas como las de Leopoldo López, medidas de casa por cárcel, se realizaron en 2014 y en 2017, pero el Ministerio Público se opuso en algunos casos. Se anunció que le serán otorgadas estas medidas de casa por cárcel a 2 presos políticos más. Ya Venezuela cuenta con más de 400 presos políticos, y sale al ruedo, sale al paso en estas declaraciones el defensor del pueblo, quien de alguna manera está tratando de camuflar el discurso. Tarek William Saab aseguró que Leopoldo López no tiene ningún rasgo de haber sido torturado u objeto de trato cruel, pero hay que recordar que Leopoldo López fue víctima de tortura psicológica y también hubo denuncias de hacinamiento en calabozos contra Leopoldo López, y también situaciones en las que presuntamente los mismos centinelas le arrojaban excrementos a su celda. Según el periodista Luis Carlos Díaz, Tarek William Saab actúa como un maestro del maquillaje y trata de acusar a la fiscalía mientras alaba su defensoría y la institucionalidad. De hecho, según lo informa este mismo periodista Luis Carlos Díaz, a través de su cuenta de Twitter, @LuisCarlos, después de que Tarek William Saab se enredara respondiendo a la pregunta de los periodistas sobre la tortura y el estado de salud de Leopoldo López, el canal estatal venezolano de televisión también lo sacó al aire. Es decir, luego de estas respuestas que no fueron transmitidas por el canal del Estado, sí transmitió la rueda de prensa BTV, omitiendo la respuesta inicial del defensor del pueblo sobre las denuncias de tortura contra Leopoldo López. Estas denuncias de tortura, hubo contradicción. El mismo defensor del pueblo asegura que no fue víctima de tortura, asegura que esto no debe verse como una medida excepcional, sino como una medida humanitaria. Según el propio ministro
para la Defensa, jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Vladimir Padrino López, la medida de Leopoldo López fue, y cito, producto del diálogo. Ahora, el ministro de Defensa conoce una información que el mismo presidente Nicolás Maduro no ha dado. Si esto fue producto del diálogo, ningún funcionario del gobierno se ha pronunciado con respecto a esto, ni siquiera el mismo presidente de la República. Llama la atención el comunicado del TSJ con respecto al por qué se le otorgó esta medida de casa por cárcel a Leopoldo López, y hay que remarcar un extracto y una línea muy importante de este breve párrafo del comunicado que habla de lo siguiente: esta medida, o el Tribunal Supremo de Justicia, se abocó de oficio a la causa contra Leopoldo López, y cito, en virtud de que existían serios señalamientos de irregularidades sobre la distribución del expediente a un tribunal de ejecución. Es decir, el Tribunal Supremo de Justicia comunica que esta medida se le otorgó a Leopoldo López porque no se pudo concretar la distribución o el envío del expediente de Leopoldo López a un tribunal de ejecución. En todo caso, el expediente de Leopoldo López iba a ser trasladado a un tribunal de ejecución para que fuera ejecutada una medida, no se sabe cuál. Una medida que pudiera haber sido contraria a la que se le otorgó actualmente de casa por cárcel. Por lo tanto, esto deja entrever que, aunado al presunto motivo de estado de salud de Leopoldo López, entonces a Leopoldo López se le otorgó esta medida humanitaria por dos razones que no guardan relación. Primero, una irregularidad en la distribución de un expediente o del expediente de López a un tribunal de ejecución, y la otra por motivos de salud. Es decir, o hubo un problema en el que no se distribuyó el expediente por tal o cual motivo para que se ejecutara una medida que no se conoce en ese tribunal de ejecución, o fue por motivos de salud. De esta manera se puede de alguna manera tratar de inferir que el proceso contra Leopoldo López iba a ser escenario o contexto de un amaño en el proceso judicial que no se concretó bien, y por tal motivo le fue otorgada esta medida de casa por cárcel. Hay contradicción en el gobierno sobre esta medida. Padrino López asegura que es producto del diálogo y de la altura política del presidente Nicolás Maduro. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, habla de una medida humanitaria. Hay que tener en cuenta que las declaraciones del defensor del pueblo llamaron mucho la atención. Afirma el periodista Carlos Guerrero en Twitter, @SRvenezolano, que lo siguiente, o las declaraciones de William Saab, son desesperadas y que intenta disfrazar un Estado de Derecho que está secuestrado por el régimen. Según lo argumentado por el periodista, el defensor recuerda medidas anteriores y le atribuye la culpa al Ministerio Público sin mencionar el porqué de la medida repentina que se le otorgó a Leopoldo López. Hay una situación en la que se le atribuye la culpa al Ministerio Público. Lo hizo el defensor del pueblo, Tarek William Saab, saliendo al paso con las declaraciones de que fueron negadas otras medidas sustitutivas de libertad en el pasado a otros presos políticos por el Ministerio Público, para tratar de desviar la pregunta de si realmente hubo o no tortura, cuando, al ser el órgano encargado de defender los derechos humanos de los venezolanos, no hubo oficio alguno por parte de la Defensoría en defender los derechos humanos de Leopoldo López mientras estuvo en Ramo Verde. De esta manera es que el defensor del pueblo, Tarek William Saab, sale al paso con estas declaraciones, pero no hay, de alguna manera no hay una situación en la que responda el por qué o si hubo realmente tortura. Y esto es algo que deja mucho que desear, por lo menos en lo que se refiere al por qué se le otorgó esta medida a Leopoldo López. La declaración de la periodista venezolana estadounidense Eva Gollinger, quien es conductora de un programa en el canal de noticias RT Russia Today, afirma lo siguiente: si Leopoldo López tiene problemas de salud, ¿por qué no lo llevan a un hospital? Esta decisión amerita más explicación y transparencia. Esta periodista y también abogada chavista critica la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hay que recordar que toda medida sustitutiva de libertad cuenta con una causal humanitaria para su aplicación. En este caso,
hay una situación en la que Leopoldo López aparentemente tiene un problema de salud, pero su tía, sus familiares y Freddy Guevara aseguran que está en perfecto estado de salud y en todo caso debió haber sido trasladado a un hospital, de tal manera que, según analistas, periodistas, eso se trata de una medida por parte del gobierno para dar oxígeno, para ganar tiempo, una medida o una estrategia del gobierno para de alguna manera tratar de bajar las tensiones, y es todo basado en el cálculo político, un cálculo político que puede tener repercusiones realmente importantes con respecto a lo que significa esto, y es que esta medida de casa por cárcel a Leopoldo evidencia una estrategia del gobierno para bajar las tensiones al hacer ver que el gobierno le concedió algo a la oposición, para que de tal manera esta medida que se produce 3 semanas antes de las elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, entonces pueda haber de alguna manera un enfoque de la oposición en tratar de sacar provecho político de esta medida que se le otorgó a Leopoldo López y de esa manera desviar su atención de la agenda de protestas, de la agenda de calle, para que se pueda aplacar la situación, bajar las tensiones y el gobierno gane tiempo y espacio y margen de acción y de maniobra para militarizar las calles y tratar de arreciar el estado militar y policial que ha instaurado y evitar perturbaciones políticas en las elecciones a la ANC el 30 de julio y evitar un saboteo de corte abstencionista por parte de la oposición. Según Alfredo Romero, director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, aún hay 431 presos políticos en Venezuela. La medida Leopoldo López es apenas un gesto mínimo o un mínimo gesto con respecto a lo que significa realmente esta medida sustitutiva de libertad. De esta manera hay que tener en cuenta lo siguiente: según el propio abogado de Leopoldo López, Javier Cremades, aseguró en entrevista al canal NTN 24 que esta medida de casa por cárcel podría llegar a ser revertida, como pasó con Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, quien fue detenido y llevado a Ramo Verde, también con Leopoldo López. Se le otorgó una medida de casa por cárcel y luego fue devuelto, la medida fue revertida, le fue revocada y fue devuelto a prisión. Daniel Ceballos. Esto es lo que afirma su abogado, el español Javier Cremades. El presidente Nicolás Maduro también se pronunció, y al igual que Tarek William Saab le atribuye culpa a la fiscalía, pero Maduro lo hizo de manera más directa. En una alocución, cito textualmente lo que declaró el presidente venezolano: Leopoldo López fue acusado por la fiscal, quien pidió 30 años de cárcel. Leopoldo López está penado, procesado y preso por responsabilidad de la fiscalía, por responsabilidad del Ministerio Público. Yo no moví un dedo en la decisión del Ministerio Público porque soy un presidente de moral, un presidente de ética. Es así pues que de esta manera, discursivamente, la estrategia del gobierno se basa en atribuirle culpa a la fiscal general de la República, quien estuvo encargada también del proceso, quien imputó formalmente a Leopoldo López, y de esta manera tratar de que el capital político se centre en que se concentra la oposición en Leopoldo López, en desviar la atención de las acciones que puede emprender la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, para que de esta manera, al ser destituida, el gobierno pueda tratar de ganar tiempo, de dominar más el Estado, de concentrar a la oposición en una tarea diferente para bajar la tensión de calle y ganar tiempo para poder actuar en defensa del control civil cuando se avecina una fecha clave, como lo es 30 de julio para Venezuela. Una medida que claramente evidencia que hay estrategia política, que hay cálculo político, y esto es tratar de hacer ver al gobierno como un factor que le concedió algo a la oposición, para que de esa manera haya un cambio de agenda o de estrategia ahora que Leopoldo López está en condiciones diferentes, y así pueda tratar el gobierno de afianzar su control para garantizar las condiciones para la Asamblea Nacional Constituyente, y de esta manera
ganar más dominio sobre el Estado, sobre el país, y evitar que las protestas crezcan, aunque esto sobre la mesa sea así, pero en realidad puede guardar mucho más. Y es así pues que la medida a Leopoldo López implica una situación en la que el mártir Leopoldo López, porque así ha sido evidenciado, tenga de alguna manera ahora la posibilidad de impulsar un cambio mucho más fuerte, tanto de estrategia como de agenda y de táctica en la oposición, que se basen en que el plebiscito sea una vía para que la abstención deje al gobierno completamente aislado y de esa manera salir al paso con una situación de implosión social que no necesariamente implicaría desastre, muerte, guerra o violencia, sino una situación de implosión en la que se crea un gobierno de unidad nacional, por lo menos asesorado estratégicamente por Leopoldo López, para que haya la existencia de una junta política paralela al gobierno que pueda tratar de hacer que se tome el control del poder opositor y oposicionista en Venezuela al gobierno, y sería una completa división del Estado. Es un escenario factible ahora con esta situación de casa por cárcel para el líder prominente, más prominente de la oposición y uno de los líderes políticos más prominentes en la actualidad en América Latina, como lo es Leopoldo López.